estamos en la mesa para tocar un tema que ya habíamos hablado un poquito al respecto, con nuestro querido Lucho Morán, que ya está en la mesa. Habíamos hablado de los subsidios y nos quedamos con ganas de conocer un poquito más porque queríamos conocer más del tema. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado como de dónde salían los subsidios. ¿Qué habíamos quedado? Esta es la segunda parte, porque hubo como muchos comentarios y ese día también la discusión se puso... Fuerte. Se intensa, intensa. Se puso fuerte por este tema que siempre está en el día a día y en la discusión sobre el tema de los subsidios. Y habíamos mencionado la importancia que tiene y que ayudan mucho. Creo que ese día mencionábamos que hay subsidios en ciertas áreas que ayudan o contribuyen a impulsar la economía, porque al final ese es el objetivo del subsidio, ayudar a los más desventajados o a los desfavorecidos y poder contribuir a que mejoren por un tiempo. Amael, Joana, Michelle, y después yo debería dejar que por cuenta propia la persona pudiera seguir y yo no tener que seguir subsidiando, porque recordemos que subsidiar conlleva una carga de presupuesto enorme. Y ese es el recurso tuyo, mío, el de todos. El de todos. Entonces es muy importante para qué van dirigidos por un tiempo y que sean estratégicos. Exactamente, pero cuando me dices que sean dirigidos por un tiempo, ¿como de qué tiempo estamos hablando? ¿Años o dependiendo del proyecto al que sea dirigido? Bueno, va dependiendo mucho, ¿no? así es, va dependiendo mucho digamos, el grupo de la población. Claro. Por ejemplo, hay subsidios dirigidos a personas con discapacidad que sabemos que enfrentan entornos difíciles. Digamos, esos subsidios pueden ser por mucho más tiempo. Claro. Se ha hablado mucho de propuestas y ahora que está la política en su apogeo, se han hablado de subsidios, digamos, a grupos que no están tan desventajados. Y fíjate que a lo mejor si necesitan cierta ayuda sería por tiempo muy corto o hasta que esa persona, que se aplica mucho en el tema de empleo, por ejemplo, yo contribuyo a que la persona se capacite y una vez consiga su trabajo, yo debería dejar ese subsidio, porque imagínate que si estuviéramos regando, esos recursos los podemos perder. O sea, que realmente son positivos. Si alguien te pregunta, sí, porque creo que también los hemos estigmatizado a los subsidios. Si alguien te pregunta, entonces, ¿son buenos o no los subsidios? ¿Qué responderías a esa pregunta? Los subsidios son positivos, son un estimulante a la economía, pero van dependiendo a qué van dirigidos. Pueden crear un comportamiento negativo y eso es muy importante mencionarlo, que mucha gente del otro lado nos dirá, bueno, no, yo quiero subsidio para mí, para mi grupo de gente, para esta actividad, para esta industria. Pueden crear un comportamiento negativo. Por ejemplo, imagínense que yo hago un subsidio a esta persona que no encuentra un empleo y que le voy a estar dando una ayuda monetaria mensualmente. Yo puedo contribuir a que esa persona no busque trabajo porque está en su casa, tranquilo. Y le va a llegar la plata así muy cómoda, bien fácil. Así es, definitivamente, a fin de mes le va a llegar la plata. Hay que buscar la actividad puntual, ya sea una producción, consumo de que yo quiero elevar ese comportamiento, mejorar el comportamiento. Los países nórdicos, que son un ejemplo de calidad de vida, por ejemplo, subsidian mucho el transporte público y cuando tú vas a ver, la gente para llegar a su trabajo, para ir a visitar a un familiar, para divertirse, entretenerse, moverse de un lugar a otro, es mucho más fácil, mucho más rápido. Eso es calidad de vida. Por ahí podríamos estar pensando también en algo con el transporte público. A pesar que se da, el transporte público sabemos que no es eficiente, y crea comportamientos negativos. Podría ser gratis el transporte público, pero igual no llegarías a la hora ni en el tiempo estipulado. Así es. ¿Creen ustedes, una pregunta muy abierta también para la gente que está en casa, si nos quiere llamar, 366-0809 y 366-0819, los subsidios, ¿consideras tú que dependiendo del plan que se haga, deberían ser sometidos a referéndum? Sí, por supuesto que sí, hay que consultar. Cuando hablamos de los subsidios, tenemos que saber que son los recursos de todos. En economía hay una premisa que dice que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Los recursos que tenemos como país son muy pocos, hay que evaluarlo, hay que consultar a la gente y, ¿por qué no?, preguntarle a la gente si están de acuerdo con que el recurso de todos se utilice. El problema ha sido, Joana Michelle, que ese político que quiere hacer clientelismo y populismo, definitivamente utiliza esos recursos de todos para subsidios que no son eficientes. Claro que sí. Y si no le consultamos a la población, después la gente se queja, que es lo que ha pasado. Pero es que al final si consultas, el político va a decir, pero yo no puedo gobernar. A mí me eligieron para gobernar. Entonces no voy a hacer un referéndum porque me votaste para que yo decidiera por ti. Y creo que es donde está trastocada la política. Yo no te voté para que decidieras por mí, sino para que me consultaras durante ese periodo. Claro, y ese debería ser el primer tema, y qué bueno que lo mencionas, debería ser el primer tema como para los políticos. Fíjate que el político, a pesar que tiene que tomar la decisión, tiene que saber y no saber lo que desea la gente. Y no encerrarse en un cuarto o una oficina para poder, digamos, hacer leyes y demás, sino que necesita esa opinión de ese usuario, del consumidor, del ciudadano. A lo mejor si nos escucharan mucho más, tomaran mejores decisiones, y principalmente en el tema de los subsidios, que como mencionábamos, ha crecido un montón.
ya está el triple de lo que teníamos a lo mejor en el año 2007, 2008, y al final son menos recursos que utilizamos para escuelas. Ahora, por ejemplo, hablamos de educación. Escuelas que no empezaron. Sí. Porque Ahora, no había plata. Así es, si hablamos de educación vamos a tener el problema de que las escuelas no empiezan. Los años de escolaridad de un panameño promedio son 11 años, imagínate, secundaria. Y cuando tú vas a buscar un trabajo, necesitas un título universitario. Claro. Entonces, si tú quieres poner más recursos ahí para mejorarlo, bueno, hay que reducir un poco el tema de los subsidios. Es como el costo-beneficio de las cosas. ¿Los subsidios tienen que ver con la deuda externa? O sea, forman parte de... Sí, por supuesto, si son los subsidios se elevan y se eleva el gasto, definitivamente va a haber menos recursos y así como nosotros no tenemos que tener un crédito, un préstamo para poder seguir adelante, en la medida que el país compromete más sus recursos, por ejemplo, en más subsidios, definitivamente eso puede incidir en los compromisos financieros, en la deuda. Panamá, los niveles de deuda todavía están bastante manejables. Okay. Hay que mantener esa disciplina fiscal y eso es muy importante que le pasemos como la crítica a los políticos que vienen, porque no podemos endeudarnos tanto. Eso es como endeudar a Mariela y Joana Michelle a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Dejarle una deuda a futuro no es recomendable. No. Y el otro factor que a veces dejamos por fuera es que nuestra capacidad adquisitiva se va reduciendo. O sea, nuestra moneda, ya no sé cómo sea, cada vez vale menos. Puedes comprar menos con eso. Sí. Y eso no lo vemos porque seguimos con esa unidad de medida monetaria que es igual durante todo el año a nivel bancario internacional, pero los bienes y servicios que adquieres con esa unidad son cada vez menos. Así es. Y eso repercute entonces en menos salud, menos por supuesto. Menos educación. Y al final calidad de vida. El objetivo de todos, y qué bueno que ustedes tocan estos temas en el programa, al final lo que deberíamos buscar es poner a la gente en el centro, obviamente no entregarle todo, pero lograr de que la gente viva mejor, tenga una mejor calidad de vida, pero eso no repercute de que yo tenga que regalar. Un viejo refrán que siempre se acostumbra a decir es: enseñemos a pescar y no demos el pescado. El problema es cuando damos el pescado, la gente se acostumbra. Es como si, imagínate, en vez de ustedes de venir al programa, tendrán un subsidio solamente por estar. Ustedes no van a venir al programa. No voy a ser responsable, no me voy a retar a mí misma a crecer de ninguna manera. Recomendaciones finales que tengas para la población en este tema. Bien, yo creo que es un buen momento para analizar qué queremos como sociedad y poder exigir un poco más a todas estas personas que toman decisiones y crean subsidios. Los subsidios son importantes, pero son favorables si son temporales y bien dirigidos, y yo creo que como sociedad podemos apostar a eso. Si comprometemos los recursos que tenemos, a futuro nos van a hacer falta. Los recursos son escasos y la mejor forma de poder llevar bien la economía es pensar a largo plazo. Así mismo es. Lucho Morán con nosotros esta mañana hablando un poco más sobre un tema que habíamos dejado pendiente, que son los subsidios. Si quiere proponerle algún tema a nuestro economista, ya sabe que en @el Ají de tu Vida estamos para leerlo. Así que usted proponga, que nosotros trabajamos en base a eso.